Entonces, la práctica número 7 de lo que trata es de aspectos asociados a los modelos digitales del terreno. Entonces, acá en mi pantalla, ustedes deben estar viendo nuestra introducción y una declaración en sentido de que un modelo digital del terreno que nosotros vamos a... es habitual que ese modelo digital del terreno se lo nombre como un DEM. Y ese DEM significa del inglés Digital Elevation Model. Entonces, los DEMs, el DEM, la palabra DEM, está bastante arraigada, digamos, entre los usuarios de este tipo de datos y de este tipo en el ámbito de la geomática, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del DEM, estamos hablando de un modelo digital del terreno, y como ustedes ven, aquí dice que es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. La pregunta es, ¿qué es esa variable? ¿O quién es esa variable que acá la estamos mencionando como siendo una variable cuantitativa y continua, ¿no? Dice que el DEM es una estructura numérica de datos, ¿sí? Una estructura numérica de datos. Esa estructura numérica de datos se da en formato raster, ¿sí? ¿Cuál es esa su estructura numérica? Vean ustedes que acá nosotros tenemos este eje, ¿sí? Está medio feo dibujar el eje, vamos a poner una recta mejor. Acá vamos a tener el eje X, ¿sí? Aquí vamos a tener el eje Y, ¿sí? Entonces, tenemos X, por un lado. Por otro lado, les decía que teníamos el Y, que es este. Y la otra coordenada, que es esta otra coordenada, que para nosotros en un sistema de coordenadas cartesiano es el Z, ¿no es verdad? Nosotros vamos a decir lo siguiente, y esa estructura de datos, fíjense cómo se da. Cada pixelcito, que sé yo, por ejemplo, este píxel, vamos a marcar ahí a nuestro píxel famoso. Vamos a intentar marcar. Ay, no va a dar. Ese nuestro pixelcito, entonces, está si es este al que nos estamos refiriendo, ese pixelcito, ¿sí? Ese pixelcito, fíjense en esta estructura de datos, que es un raster, ¿qué información tiene? O sea, tiene, el píxel, por cierto, es la unidad de menor tamaño, ¿no? En esta representación. Entonces, este va a ser el X. Entonces, el pixelcito tiene un X. Tiene el pixelcito también un Y, este centro del pixelcito tiene un Ycito, ahí. Entonces tenemos aquí nuestro Ycito, ¿no es verdad? Entonces, fíjense esa estructura de datos.
cada uno de los píxeles tiene una ubicación en el espacio, en un único sistema de coordenadas, ¿no? Tiene su ubicación y tiene algo más. En este eje, nosotros vamos a representar lo que yo le llamo atributo, ¿ya? Entonces, cada pixelcito, ¿qué va a tener? Va a tener su X, va a tener su Y y va a tener un atributo. Atributo. Fíjense, en esta estructura, si ustedes estarían hablando de, si estuviesen ustedes tratando con una fotografía que sacan con su celular, ¿no? Una foto, cuando nosotros obtenemos la fotografía, esa fotografía está compuesta por píxeles, ¿no? Y cada píxel lo que ha hecho ha sido reflejar la luz incidente y ese reflejo ha sido captado por la cámara fotográfica, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es, para cada pixelcito tenemos la reflectancia, una medición de la reflectancia del objeto del que hemos sacado a fotografía. Ah, ya, entonces tienes una estructura de datos para una fotografía. Pero si el atributo, aquí vamos a poner, si el atributo es cota, si el atributo es cota, entonces, fíjense, cada pixelcito va a seguir teniendo su X, su y su cota, y esta estructura de datos, cuando el atributo es cota, esta se llama D. Este se llama D. Ese es el modelo digital del terreno. ¿Está bien? Repito, si esto fuese una fotografía, por ejemplo, el atributo sería la reflectancia. Si nosotros estaríamos en el campo y estuviésemos obteniendo, por ejemplo, la resistencia o la capacidad portante del suelo, estamos en geotecnia, ¿ya? Y estamos midiendo la capacidad portante del suelo. Entonces, en un determinado sitio hemos medido la capacidad portante. Entonces, el atributo es la capacidad portante del suelo. Más allácito, en este otro píxel medimos la capacidad portante, el atributo es la capacidad portante. Pero la estructura de datos, en este caso, va a ser una posición en términos de X y Y un atributo, ese atributo, en este caso, la capacidad portante del suelo. Podríamos esa capacidad portante interpolarla y tendríamos una representación de la capacidad portante del suelo en una determinada zona. ¿Está bien? Bueno, entonces, ustedes se preguntarán, ¿y qué ocurrirá si, por ejemplo, esto es como esta estructura que llamamos DEM, si cada pixelcito va a tener su propia cota, entonces si yo le pongo cota a estos píxeles, yo voy a lograr representar esa variable cuantitativa y continua, ¿es verdad? La variable cuantitativa y continua, que en realidad es el relieve. Entonces, fíjense, si yo le pongo cota a esta cosa, ¿no? Ahí le hemos puesto cota a cada uno de los píxeles y estamos ante una representación de esa superficie cuantitativa y continua que es el relieve de una determinada zona. Bien, entonces estamos ya claros que un modelo digital del terreno lo que va a hacer es representar el terreno, representar más bien esa variable cuantitativa y continua que es el relieve del terreno. Indudablemente, cuando nosotros concebimos esta estructura de datos,
cada pixelcito tiene su cota, ¿no? Pero lo que también tienen que estar seguros de que el píxel acá tiene su cota, pero cualquier lugar del píxel tiene la misma cota. Cualquier lugar del píxel tiene la misma cota. Por eso se llama eso resolución. Entonces, estás presentando píxeles de, por ejemplo, 90 por 90 metros. Entonces, la resolución de tu DEM tiene 90 por 90 metros y cada píxelcito, cualquier sitio en el píxel tiene la misma cota. Este otro píxel ya podrá tener otra cota distinta de él. ¿Ya? Entonces, así como representamos el terreno. Obviamente, si nosotros reconocemos esa ese tamaño del píxel como una medida de calidad en términos de representación de la topografía. Quiere decir que cuanto más pequeño sea el tamaño de píxel, seguramente representaremos mejor el relieve en sí. Entonces, por eso estamos hablando de la resolución espacial del DEM. Un DEM que tiene 90 por 90 metros tendrá una posibilidad de representación más grosera que un DEM que tiene, por ejemplo, 20 por 20 metros o 10 por 10 metros. ¿Ya? Ahora, vean ustedes, esa estructura, un poquito la podemos mirar acá. Yo he capturado de un DEM, ya vamos a ver en este momento cómo podemos obtener este producto que está acá. Esto nosotros vamos a bajar de internet, hay DEMs gratuitos. Este, por cierto, es un DEM que, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es los píxeles, ¿no? Tiene los píxelcitos. En este caso, estos píxeles tienen 30 por 30 metros, son los SRTM. Y cada píxelcito, fíjense, al centro lo que tiene es cota, cota, cota. Entonces, este es un DEM porque además está en un sistema de coordenadas y la posición de cada píxel la conocemos en términos de X y el atributo es la cota que en este caso está aquí. Obviamente, si nosotros dibujamos la cota de cada uno de estos píxelcitos, vamos a tener esta representación de nuestro relieve. Esto ustedes les voy a mostrar cómo hacer, cómo poder capturar en un DEM, cómo poder capturar las cotas. Obviamente, si yo capturo las cotas de la representación en DEM, ustedes estarán imaginando cuán sencillo va a ser, por ejemplo, si tengo cotas X, Y, Z en cada uno de estos puntos, debe ser muy sencillo hacer una representación en curvas de nivel, porque es cuestión de interpolar y obtener las curvas de nivel, que es una representación antigua de la topografía, ¿no? Del relieve. Es una representación que siempre ha existido, ¿no? Siempre hemos estado utilizando las curvas de nivel como representación. Entonces tenemos diferentes opciones de representación de un relieve. Una son las curvas de nivel, otra son lo que se conoce como TIN, ¿no? Es una malla triangular, irregular. Es una malla triangular irregular, ¿ya? Vamos a nosotros construir un TIN en base a un levantamiento topográfico, unos puntos en que nos dan el X, Y, Z. Entonces tenemos condiciones de construir el TIN, que es en cada punto donde tienes información, haces la representación mediante triángulos. Entonces interpolas todo mediante triángulos irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque aquí son de un tamaño, aquí son de otro tamaño, aquí son de otro tamaño. Y de esa manera, con esta malla, tienes también una representación del relieve, ¿no?
Y la otra representación son las matrices regulares, que son los clásicos raster, ¿no? Que hace un rato hemos visto y hemos dicho, si yo tengo para cada píxel el X, el Y la cota, pues entonces estaré representando a través de un raster el relieve de esta manera. ¿Está bien, jóvenes? Para que no me vean aquí bostezando, vamos a un poquito. Entonces, vamos a sacar la cámara. Bien. Entonces, borramos acá y seguimos con lo que estábamos trabajando. Esta es una representación topográfica del terreno a través de un modelo digital. Lo único que se ha hecho es, tienes una imagen satélite y a la imagen que es plana, la imagen satélite es plana, tú incorporas las cotas. Entonces, a cada pixelcito le das una cota a través del DEM. Y lo que vas a lograr es una representación en 3D de este tipo. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo se pueden hacer este tipo de representaciones poco más adelante. ¿Ya? Entonces, hay que estar bien seguros de que cuando tú estás con una representación en tamaño de píxel de 100 por 100 metros, y cuando tú dices, voy a hacer una representación más bien en 10 metros, 10 por 10 metros, en realidad, tú acá, en esta representación, tenías, si fuese de un DEM, aquí tendrías una cota. Y si trabajases en un tamaño de píxel de 10 metros, acá 10, o sea, tendrías estas 1, 2, 3, 10 metros, y acá también obviamente 10. Entonces, en cada píxelcito, a cada centro del píxel, vas a tener, aparte del X y Y, tendrías su cota, ¿no es verdad? Pero lo que aquí estaba deseando destacar es que si bien aquí tienes una representación de 100 por 100 metros, acá tienes una representación de 10 por 10 metros, pero has agregado, antes aquí tenías un solo punto y aquí vas a tener 100 puntos. Aquí vas a tener 100 puntitos de información. No vas a tener 10, no se va a incrementar en 10, sino se va a incrementar en 10 al cuadrado, ¿no? Aquí les estoy mostrando puntos que tú tuvieses para diferentes lugarcitos que casi como que se ven puntos, ¿no? Pero están asociados a una superficie un poco más pequeña. Las clásicas nubes de puntos con píxeles seguramente de 2 centímetros, ¿no? Entonces tú tienes una representación muy precisa de la realidad. Y la fuente de datos, y de dónde se obtienen los datos para tener estos DEMS. Entonces, hay por un lado los sensores remotos, sensores remotos en radar, son sensores que mandan una señal, ellos mandan su señal, y la señal retorna, y de esa manera tú puedes medir las alturas de cada uno de los pixelcitos que estás considerando, ¿ya? Ese tipo de producto se lo ha obtenido con el SRTM, ¿no? Es el Shuttlet Radar Terrain Model, ¿no? El Shuttlet Radar es esta nave que lleva consigo un radar y que lo que hace es mandar la señal de radar, retorna y él puede ir midiendo las alturas de cada uno de sus puntos. ¿Está bien, jóvenes? En términos de sensores remotos, obviamente también tenemos los sensores
que hacen una especie de fotogrametría, ¿no? Y que el mismo lugar es visto de dos lugares distintos. Entonces, de esa manera se pueden armar unas áreas extensas a través de imágenes cuya interpretación nos va a conducir a un modelo digital del terreno. Entonces, productos de ese tipo son el Aster, el Allos Pulsar, DEM. Aunque si ustedes se fijan, las alturas a las que vuelan, el Allos Pulsar es más chica, ¿no? 692 kilómetros, de 705. Al haber volado aquí se ha conseguido una mejor resolución. En este caso, se ha volado a 692 kilómetros y la resolución del Allos Pulsar, por si acaso, es de 12.5 metros en tamaño de píxel. ¿Ya? Entonces, estas son las fuentes principales de DEM, prácticamente para toda la superficie de la Tierra. ¿Ya? Están, por un lado, los que usaron radar, los SRTM-DEM, que hay la versión en 90 metros y en 30 por 30 metros, ambas precisiones. El Aster DEM, que anda en precisiones de 30 metros, y el Allos Pulsar, que anda en precisiones de 12,5 metros. ¿Ya? A ver, hagamos una revisadita a las fuentes de modelos digitales del terreno, modelos digitales de elevación, o DEMS, obtenidos en este caso para efectos de comparar el producto, ¿ya? Entonces, por un lado, puedes tener los modelos digitales de elevación gratuitos y por otro lado, los comerciales, los que te cobran, ¿no? Estos no te cobran nada. Y entre los modelos digitales gratuitos están estos, el Allos Pulsar, el SRTM, este es el Shuttle Radar Terrain Model también, el Aster y el IGM. ¿Ya? Los modelos digitales de elevación comerciales, entonces, son aquellos que se van a obtener mediante dron, por ejemplo, y obviamente a través de la técnica que se llama fotogrametría. También se pueden obtener mediante levantamientos topográficos, ¿ya? La topografía clásica le llamamos a esto, y vamos a poder obtener modelos digitales en base a puntos. Acá nosotros vamos a hacer una práctica en la que vamos a obtener un modelo digital de elevación en base a esos puntos de topografía, ¿ya? Y después hay un servicio de topografía satelital, se llama, y es el Pleiades, que tiene 2.4 metros de tamaño de píxel, ¿ya? Entonces nos acostumbramos un poquito a esto, que es pagado, ¿sí? Hay que pagar, y a esto que es gratuito, ¿no? Hay que tan solo bajar, procesar y ya puedes obtener curvas de nivel, cortes, etc. ¿Ya? Aquí pongo un resumen de la resolución. El que tiene mejor resolución en tamaño de píxel es el Allos Pulsar. Luego le sigue el Aster con resolución de 30 metros. El SRTM también con resolución de 30 metros. Luego podremos ver a las cartas del IGM, que nos dan curvas de nivel cada 20 metros, al Pleiades, que tiene una manera de representación distinta y que
en 2.4 metros en resolución de tamaño de píxel. Tenemos los drones con 3 centímetros en resolución de tamaño de píxel. A ver, ¿qué dice este chatero? Sí está todo claro. Ya. Entonces, tenemos el dron con tamaños de píxel de 3 centímetros, ¿no? Entonces, cada 3 por 3 centímetros, imaginen sus píxelcitos, bien chiquititos, y vamos a tener una muy buena representación del relieve del terreno si tenemos un valor de X, Y, cota cada 3 centímetros, ¿ya? Y obviamente la topografía. Bien, acá les voy a hacer unos comentarios sobre alguna experiencia que se ha generado con estos productos para hacer un par de levantamientos topográficos, ¿ya? Tiene la intención de ilustrar los diferentes productos que hay y sus posibilidades de utilización, ¿ya? Esto presten bastante atención, ¿ya? De aquí van a salir preguntas para su próximo examen. Entonces, les decía que esta parte de la presentación busca mostrarles los diferentes productos que hay y sus posibilidades de utilización. En este ejemplo, a ver, este es un ejemplo de la práctica en el que teníamos lo siguiente y teníamos además la siguiente necesidad, ¿ya? Al explicarles esta experiencia, vamos a poder ilustrar una serie de detalles que son indispensables cuando uno va a utilizar un modelo digital del terreno. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Acá está la pista de aterrizaje del aeropuerto de Cochabamba, el río Rocha que atraviesa la pista de aterrizaje en el puente Cajón, y el río Rocha que se viene por acá y se va desarrollando por aquí, por el mediecito de este amarillito, ¿ya? Viene a esta zona que conocemos como Pico del Oro y abruptamente cambia su dirección de flujo y se viene más bien por acá, ¿ya? Este es el río Rocha. Bien, entonces el detalle es el siguiente. Se necesitaba, en este ejemplo, se necesitaba hacer una representación de las zonas de inundación adyacentes al río Rocha, en las márgenes del río Rocha. Entonces, ¿qué se hizo para eso? Lo primero que se hizo fue hacer un levantamiento topográfico, ¿ya? Clásico, con estación total, que estuvo a cargo del Servicio Departamental de Cuenca, ¿sí? En todo este tramo. Ahí ese tramo debe ser por lo menos unos 15 kilómetros, ¿sí? Por lo menos. Pero habían problemas, eso les decía ahí el Servicio Departamental de Cuencas, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que no lográbamos tener una cobertura más amplia de las márgenes del río Rocha con esta topografía a pie, con estación total. Pero ¿y por qué no lográbamos tener una más amplia y por qué necesitábamos una más amplia? Primero, necesitábamos una más amplia porque en muchas ocasiones las inundaciones rebasaban, digamos, este límite que se había levantado. Entonces, las inundaciones ocurrían por acá, seguramente la Maica está por aquí, una zona de mucha inundación, muy baja, ¿no es cierto? Entonces, necesitábamos una zona levantada en términos topográficos mucho mayor para representar bien la inundación, porque si solo hasta aquí tienes la topografía, tú en tu modelo hidráulico vas a poner aquí un límite como si fuese un muro, ¿no? Pero en la realidad no hay ningún muro aquí, sino aquí siguen habiendo asentamientos que pueden inundarse, entonces deberías haber levantado
una zona mayor. Ah, ya. Entonces, como teníamos la topografía del SDC a pie, limitada, ya les he dicho por qué necesitábamos tener una área mayor en términos de topografía, ese es el por qué. ¿Y por qué no se podía con facilidad? Porque cuando tú estás haciendo una topografía a pie, tú tienes que invadir el lugar que estás levantando. Quiere decir, agarras eh, el, la mira, ¿no? Que ahora ya no es mira, son prismas, ¿verdad? Pero tienes que, tu prisma está ahí sostenido en un jalón y tienes que moverte con el jalón de uno y otro lugar, de todos los puntos que tú tienes que levantar para que la estación total vaya leyendo el X, Y, Z de todos los puntos que tú vas a levantar. Y obviamente si aquí hay terrenos de cultivo, es difícil que los propietarios te permitan acceder a esos terrenos de cultivo para que tú pongas tu mira, ¿no? Imagina que tengas un sembradío de alfa, digamos, y ingreses ahí al sembradío a pisar el sembradío para querer hacer el levantamiento topográfico. Entonces, la gente obviamente te va a botar del lugar, sin duda, ¿no? Entonces, ante esa situación, había que buscar una otra alternativa de obtener la topografía en una zona más amplia. Y la alternativa que se encontró fue justamente la del satélite Pleiades. El satélite Pleiades nos pudo cubrir toda esta zona, ¿no? Amplia, bastante amplia, porque el satélite está a kilómetros de altura, y eh, tiene una visión bastante amplia y tiene una resolución de 2.5 metros, ¿ya? Entonces, acá ya acabo de hablarles de una topografía a pie, acabo de hablarles de una topografía de esta zona con el satélite Pleiades con resolución de 2.5 metros, y obviamente para esta zona teníamos todas las topografías gratuitas, quiere decir, desde Alos Palsar de 12.5 metros, Aster de 30 metros y los SRTMs de 30 y 90 metros, porque eso hay para toda la superficie terrestre. Entonces teníamos esos productos para esta zona. ¿Qué queríamos representar? Queríamos representar la sección del río y cómo el agua iría a moverse por esa sección del río, y si en determinados momentos la sección es insuficiente, seguramente iba a trasvasar e iba a inundar. ¿Hasta dónde iba a inundar? Eso iba a ser determinado por nuestra modelación hidráulica siempre que tú tengas topografía de esa zona. Y con el Lagos Palsar teníamos una topografía muy precisa. Además, en un sectorcito acá hicimos un vuelo con dron, ¿no? Esto fue una de las primeras experiencias con dron acá en Cochabamba, ¿no? Hace unos 10 años hemos debido hacer el primer vuelo. Y el primer vuelo experimental lo hicimos acá en este sectorcito del río Rocha. Bueno, y además otra topografía que teníamos para esta zona era la topografía que te proporciona la del IGM con curvas de nivel. Ahora, vean ustedes algo interesante. Nosotros vamos a limitarnos, en realidad es un estudio bastante amplio que habíamos hecho con el propósito de ver si esas topografías se podían utilizar o no para hacer representaciones hidráulicas. Entonces, una seccioncita, vamos a sacar esta seccioncita donde está pasando el río, aquí está pasando el río, esta seccioncita donde teníamos dron, teníamos la topografía del Pleiades, teníamos todas las topografías acá, ¿ya? Entonces vamos a sacar una sección transversal y vamos a ver qué tal se representa. Primer aprendizaje y primer dato importante. Si te pones a ver lo verdadero en términos de levantamiento, te fijas, el SDC
el Servicio Departamental de Cuencas tenía el levantamiento de esa sección transversal de esta manera. Aquí está el cajoncito del río, muy bien representado, y acá están las zonas de inundación. Por cierto, en el río Rocha hay lugares en que inclusive esto está por debajo del río, ¿no? Esto es bien susceptible de inundarse porque si el agua supera la capacidad de transporte de este canalito, pues el agua se va por allá, se va por allá. Y hay que hacer una representación hidráulica de a ver en qué zonas, digamos, hay ese problema, en qué sectores hay ese problema, para seguramente proponer algunas medidas que tal vez podrías hacer dragados para aumentar la capacidad de transporte, otra vez podrías poner muros de contención para evitar que el agua salga de ahí. Entonces es para eso que se hacen estos estudios, ¿no? Y donde tú necesitas la topografía. Pero primer aprendizaje, en esta representación topográfica del río Rocha, fíjense, la topografía a pie con estación total da esta representación. ¿Sí? Fíjense, Pleiades da esta representación. Entonces, si bien Pleiades también tiene la posibilidad de representar bien el cajón del río, sin embargo, andan desfasados en términos de cota, ¿no? Entonces, en términos de cota relativa, ¿no? Obviamente esto se puede ajustar. ¿Cómo se puede ajustar el Pleiades? Si tienes puntos de amarre, ¿no? Ya hemos hablado de los puntos de amarre que te permitirían llevar, por ejemplo, al partir de esos puntos de amarre, podrías unir el verde con este amarillo, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que las otras fuentes, esta es la representación de Alos Palzar. Primero, que Alos Palzar no representa el cajón del río, fíjense, resolución 12.5 metros, no representa el cajón del río. Aster, con 30 metros peor, es esta, ¿no? El IGM, ni que se diga, el IGM no vas a utilizar para hacer, cuidado con querer utilizar el IGM para hacer representaciones hidráulicas, ¿no? Con fines de hidráulica. El río Rocha no se puede representar el cajón del río con una topografía del IGM, ¿ya? Y los SRTMs, observen ustedes que tampoco tuvieron éxito en la representación. Aquí está el SRTM, ¿ya? Entonces, las topografías gratuitas están desfasadas en altura, ¿no? Y eso obviamente lo podemos nosotros corregir a través de puntos de amarre, cómo se había corregido la información de Pleiades para ser utilizada. Luego, ni Alos Palzar, ni Aster, ni IGM, ni SRTM, que son los DEMS gratuitos, eso encuentras para toda la superficie de tierra, sirven para hacer modelación hidráulica. ¿Ya? Ese es el mensaje acá de esta clase. Dice que hay unos modelos digitales del terreno que tienen resolución de 12.5 metros, como es el Alos Palzar, pero nos ha demostrado el docente, como un ejemplo práctico, que no sirve para hacer modelación hidráulica. Está bien, tú, pese a que te he dicho que no sirve, puedes tú utilizar en tu trabajo académico, ¿no? Alguien les va a querer mostrar cómo puede funcionar un software hidráulico y necesitan la topografía, y como no tienen la topografía ni del SDC ni de Pleiades y solo tienen el Alos Palzar, pues seguramente acá en este sector vas a imaginar que este es tu río y vas a imaginar que por ahí circula el río, el agua, ¿no? O tal vez aquí, esto está desfasado en X, en X justamente, ¿no? Entonces, ¿te va a dar un resultado? Sí, te va a dar un resultado, pero ¿es confiable? No. Ese resultado que estás obteniendo no sirve para nada, a pesar de que has hecho correr un HEC-RAS, un IBER,
inclusive un HEC-RAS 2D, que es lo más preciso que hay, pero si la topografía es una mala representación de la realidad, esta es una buena representación de la realidad, la topografía es una mala representación de la realidad, los resultados que obtengas no sirven para nada. Peor aún, y anda gente haciendo eso, peor aún, querer utilizar estos productos para hacer, por ejemplo, diseño de redes de alcantarillado. Fíjense, olvídense, si tú has usado, a veces me dicen, no, yo he bajado de Google, he bajado, no, con no sé qué programa he bajado la topografía, ¿no? Ninguna de las topografías que tú bajas de manera gratuita, que son estas topografías, que están aquí en rojo, te van a servir para hacer ningún alcantarillado. Lo demostramos, a ver, lo demostramos. Miraremos un poquito de qué se trata. Entonces, jóvenes, les voy a ilustrar por qué no es conveniente nuevamente en el río. A ver, miraremos en el río. Voy a hacer acá un dibujito un poquito más amplio. Consideren ustedes que tenemos este río, ¿no? Que queremos representar, el río así, aquí, ¿no? El río Rocha, ¿sí? Y así, ¿ya? El río Rocha debe tener 30, 50 metros de ancho, cuando mucho, ¿ya? Piensen ustedes que estamos, y bueno, esto será así, se va por ahí, y esto se va por ahí. Imaginen ustedes que tengo ahora los píxeles, ¿no? Que me representan la topografía. Imagínense que he tenido la posibilidad de tener un píxel justo que ha agarrado esta cota. Esta cota. 30 metros más allá, seguramente si estamos hablando que esto debe tener unos 30, entonces hasta aquí serán unos 15. 30 metros más allá me va a agarrar esta cota. 30 metros más allá me agarrará una otra, digamos, con un poco de suerte me agarrará esta cota. 30 metros más allá me agarrará esta cota. ¿Está bien? Y 30 metros más allá me agarrará esta cota. Estamos hablando de una resolución de 30 por 30. Entonces, vean ustedes, vamos a poner esto en negro, vean ustedes, teniendo estas cotas, ¿cuál sería la representación del terreno con un DEM de 30 por 30? ¿No? Cada 30 metros tenemos una cota. Entonces, la representación sería esta, sería por acá, el río vendría por aquí, por acá, aquí, y digamos que tenemos a 30 metros otro. Ahí está. Fíjense, el río tiene este canal y yo cada 30 metros no he podido representar esto. No he podido representar esto. ¿Ya? Entonces yo estaré haciéndome la ilusión de que mi río, no sé, pues por ahí voy a tener otro puntito por acá y voy a pensar que es aquí. Estaré haciéndome la ilusión de que mi río, quién sabe, sea todo esto, ¿no? Será todo el río. Una cosa así, ¿no? Porque después no hay cajón. El único cajón es por acá. Entonces, acá está demostrado, ¿ya? Aquí ya estaba demostrado, pero acá está demostrado que teniendo cada 30 metros no vas a poder representar bien el río. ¿Qué tendrás que hacer? Tendrás que tener representaciones mucho más estrechas, de mejor resolución. Cuando yo digo que el satélite Pleiades
nos ha dado cotas cada 2.5 metros. Entonces nos ha dado un punto aquí, otro punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Se fijan? Entonces nos ha logrado representar esto, porque nos ha ido dando cotas cada 2.5 metros. ¿Está bien? Entonces podrás obtener de una manera... El SDC también nos ha dado, cuando tú estás interesado en levantar el río, entonces vas a ser más preciso en levantar más puntitos de tu topografía. ¿No es verdad? Entonces, peor aún, si tú estás haciendo un alcantarillado, ¿no es verdad? Si tienes en el terreno un detalle en el que deberías haber representado este morro, entonces tú al no haber representado este morro, tú pensarás que esto no es excavación y pensarás que el terreno está aquí como en negro, ¿no? Y que tu tubito lo vas a poner aquí y cuando cuantifiques tu excavación solo vas a cuantificar esto, y cuando en realidad tu excavación debería ser todo esto. Un problema entonces de mala topografía. Entonces yo no me canso de decirles a los estudiantes, si has hecho tu trabajo, tu proyecto de sanitaria y has utilizado una topografía gratuita de estas que vienen, que tú puedes bajar de Google Earth, puedes bajar de donde sea, esas topografías gratuitas. No hay topografía gratuita que tenga una resolución de 2.5 metros en tamaño de píxel. No hay. Entonces, si de cualquier manera tú has usado esa topografía para presentar tu proyecto de sanitaria, después de que entregas tu proyecto, lo que tienes que hacer es agarrar ese proyecto, romper. Lo rompes, lo botas al basurero y le prendes fuego. ¿Ya? Y no, ¿por qué? Porque eso no sirve para nada. Sirve para practicar, pero no para construir. ¿Está claro? Espero que estén viendo las diferencias. Ahora ustedes estarán diciendo, pero estas fuentes alternativas y gratuitas, ¿para qué nos servirán? Nos sirven. Para hidráulica no nos sirven. Para hacer alcantarillados no nos sirven. Pero fíjense que el IGM nosotros ya hemos utilizado para hacer la delimitación de una cuenca. Ustedes tienen que entender que si de aquí a aquí hay 30 metros en el río Rocha, en una cuenca, de aquí a aquí deben haber, qué sé yo, 100 kilómetros, ¿no? No se olviden que cuando ustedes han determinado la superficie de su cuenca, por ejemplo, con la que han trabajado, la superficie ha debido estar alrededor de 11 kilómetros cuadrados, ¿no? Pero 11 kilómetros cuadrados significa que aquí tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros cuadrados. ¿No es verdad? Entonces, de 11 kilómetros cuadrados, estamos hablando de 11 millones de metros cuadrados de superficie que tiene una cuenca, y es una cuenca chiquitita, una cuenca pequeña, minúscula. Entonces, estas cuencas minúsculas son realmente grandes, ¿no? Y en esos lugares grandes, entonces los IGMs, los Aster, los Salos Balsar, los SRTMs, sirven para efectos de delimitación de la cuenca. Entonces, ya cuando tú estás haciendo hidrología y estás queriendo determinar estos límites de tu cuenca, entonces estos límites de tu cuenca, porque esta zona es enorme, ¿no? Tú puedes utilizar estas representaciones y con bastante precisión vas a lograr determinar estos límites en la zona, ¿ya? Y nosotros vamos a ver en esta práctica cómo utilizar estos modelos digitales gratuitos para hacer estas representaciones.
Indudablemente, si usas, si haces un levantamiento con dron, el levantamiento con dron, en vez de tener cotas cada 2.5 metros, va a tener cotas cada 20 centímetros, ¿no? Entonces va a tener aquí un montón de cotas, un montón de cotas. Y eso es lo que le da la gran ventaja al producto en dron. ¿Está bien? Que tiene puede levantar una cantidad de puntos asombrosamente grande, con mucha precisión. Bien, entonces seguimos, jóvenes. Esto nosotros lo hemos corregido y en la próxima transparencia les muestro la representación en sí, ¿no? Aquí están el Pleiades, quiero mostrarles aquí el Pleiades, que es este, ¿cierto? Este amarillito, el Pleiades. El SDC, que es este verdecito, fíjense, el verdecito representa el canal del río, levantamiento topográfico. ¿Será que este es el más verdadero? No tanto porque ha sido obtenido por interpolación también, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir por interpolación? Quiere decir lo siguiente. Cuando tú levantas una zona en planta, ¿no? Imaginen que aquí estamos haciendo la ilustración del levantamiento en planta. Aquí estamos levantando ahí en planta, ¿ya? Y cuando hacemos el levantamiento en planta, lo que hacemos es levantar un puntito, así. ¿No es cierto? Cuando levantamos con con la estación total. Entonces, la persona que está agarrando la mira va poniendo en todos los lugares que hay cambios de pendiente, digamos, cambios en el relieve, va poniendo. Pero no puede ser también, no puedes ir poniendo cada medio metro, ¿no? Vas poniendo cada vez que encuentras en el campo un cambio de pendiente. Y después, con esos puntos, haces por lo general tus curvas de nivel y después haces cortes, ¿no? Y fíjate, un corte. ¿Te das cuenta? El corte, ¿cuál es el fruto de ese corte? El corte en rojo es esto, aquí que ha salido en verde. ¿Me dejo entender? Por eso que es fruto de interpolación, no es lo más preciso. A no ser que tú te hubieses puesto exactamente en esta sección y hayas levantado un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, ¿no? Pero en la práctica no se hace eso. Cuando vas al campo, tú haces en una diversidad de puntos y después interpolas estos puntos y haces cortes, ¿no? Y es esto lo que consigues representar. Entonces, seguramente esto del SDC también no es lo más preciso. Pero, sin embargo, vean una singularidad, algo muy interesante. Aquí tenemos una representación del corte de ese lugar, de lo que se ha obtenido con dron. Y vean ustedes que el dron da la sección bastante bien detalladita, ¿no? Y el Pleiades se acerca bastante bien a lo que dice el dron. Y obviamente las otras, esto es el Aster, el Alos Pulsar, que es una ilusión. Yo alguna vez me he encontrado con jóvenes ingenieros que me dicen, no, pero y eso ha sido en alguna reunión en Tarija. Recuerdo que se acercó un ingeniero y me dijo, no, yo he usado el Alos Pulsar y he hecho una modelación hidráulica aquí para el río Pilcomayo. Y me ha salido, claro, te ha salido, pero ¿y ese resultado sirve para algo? No sirve para nada, ¿no? Porque la representación del río Pilcomayo era algo que no correspondía a la realidad, ¿ya? Entonces, obviamente, él ha metido la topografía del Lagos Pulsar creyendo que era una buena representación, ha hecho correr su modelo hidráulico encima de eso, ha obtenido unas manchas de agua del río yendo por ahí y ha dicho, aquí está, esta es la representación hidráulica de lo que pasa en el río.
Y lo peor puede ser de que eso sea utilizado, quiera ser utilizado, por ejemplo, para diseñar un puente, ¿no? Una cosa es que tú tengas una sección así para el lugar en el que vas a diseñar el puente. Otra cosa es que creas que es así, medio plano, ¿no? Entonces, totalmente descabellado el usar una topografía inadecuada, un producto topográfico inadecuado, ¿ya? El, eh, el propósito de esta clase es mostrar en qué se pueden utilizar estos productos que después los vamos a manejar con software y vamos a hacer cortes, vamos a hacer de todo, vamos a hacer curvas de nivel, todo lo que ustedes quieran, pero ustedes tienen que saber las limitaciones y dónde se pueden utilizar estos productos, ¿ya? Hay otro detalle cuando se está utilizando estos modelos digitales del terreno y cuando se están haciendo levantamientos, principalmente utilizando sensores remotos, inclusive utilizando drones, ¿ya? Aquí está el Digital Surface Model, esto es el modelo digital de superficie, ¿ya? Siempre que tú estás utilizando un sensor que no invade el terreno, quiere decir un sensor que está allá arriba, por ejemplo, un dron no vienes a invadir el terreno para sacar puntos, sino sacas fotografías y a través de los conceptos de aerofotogrametría, tú logras hacer una restitución del terreno, pero como cuando estás haciendo un vuelo con dron, la fotografía es la fotografía de los árboles desde la casa y esta partecita seguramente es del terreno. Entonces, lo que vas a obtener con ese vuelo y su posterior procesamiento aerofotogramétrico, vas a obtener esta superficie, ¿ya? Esta superficie. O sea, de la casa, de encima de los árboles. Eso se llama modelo digital de superficie, ¿ya? Y es por eso que cuando estás queriendo hacer un levantamiento topográfico con dron en un río en el Chapare, olvídate, no sirve, no es posible. No es posible porque vas al lado de los ríos, hay mucho árbol, entonces, y no hay ni siquiera lugarcitos donde penetre la topografía y te puedes sacar este puntito, digamos, este puntito. Entonces, todo está ceñido y vas a obtener la topografía de los árboles. Y es difícil limpiar esa topografía cuando no tienes algunos puntitos con los cuales vas a poder hacer interpolaciones. Quiere decir, tú podrías limpiar esto desde que puedas interpolar entre este punto y este punto, hagas una interpolación y retires el árbol. Eso se puede hacer. Pero si aquí también hay árbol, entonces, ¿dónde vas a poder interpolar? Entonces, en zonas donde hay mucha vegetación, olvídense de los drones, olvídense de las topografías desde sensores remotos, porque no funciona. ¿Ya? Entonces ahí hay que entrar, ni modo, a pie nomás, si quieres tener una buena representación. ¿Ya? Y esta es el Digital Terrain Model, ¿no? El modelo digital del terreno se le llama. ¿Por qué? Porque tienes una representación de la superficie del terreno en sí. Y en muchas ocasiones, en la mayoría de las situaciones, el ingeniero necesita este tipo de información. ¿Por qué? Porque las estructuras, sean, qué sé yo, lo que sea, edificios, viviendas, obras de toma, puentes, lo que sea, tú vas a asentar sobre la superficie del terreno, no vas a asentar sobre los árboles. Entonces, hay que ver de la herramienta apropiada para cada situación en la que estés trabajando. Nuestra próxima práctica, la práctica número 8, va a ser de topografía con drones. Entonces, tengan cuidado, les reitero, porque después salen afuera y piensan que todo se puede hacer con el dron. Se
puede hacer muchas cosas, pero hay restricciones en términos de que si tienes mucha vegetación, vas a tener esto acá. Si tienes una vegetación razonable en la que puedes hacer esas interpolaciones, el programa ya te permite hacer esta limpieza de cosas, pero tienes que tener la posibilidad de tener claros que te permitan medir. Acá no vas a tener claro que te permita medir esta cota. Entonces, si vas a interpolar entre esto y esto, vas a interpolar como si este cerro fuese una recta. Si interpolas desde aquí hasta aquí, has retirado los árboles, pero también has retirado el cerro en sí.